Saludamos al doctor Virgilio Saquicela, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional. El día de ayer sucedió lo que menos se esperaba. Varios expertos habían señalado que no iba a procederse con la acción cautelar solicitada por la vicepresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero las cosas se dieron. Quisiéramos vislumbrar, delinear qué es lo que va a suceder en las próximas horas o los próximos días, doctor Saquicela. Bueno, gracias por la oportunidad. Como usted manifiesta, pues era prácticamente improbable de que la Administración de Justicia se inmiscuya en otro poder del Estado que es la función legislativa. Sin embargo, se dio. Y frente a una resolución de esta naturaleza, pues en un Estado de Derecho hay que acatarla, si no estemos de acuerdo. Entiendo que se podrán interponer o interpondrán quienes crean menester las acciones de apelación o las que correspondan respecto de la revocatoria de estas medidas cautelares. Pero una vez de que esta resolución se da de la mano con criterio del procurador de que tiene que el Consejo de Administración de la Legislatura calificar, que para mí no es lo legal, pero ya nos obligan a ello, entiendo que se han presentado 3 denuncias. 2 denuncias en contra de los 7 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, incluso una de ellas autodenuncia de la propia presidenta, a través de gente allegada a ella, y una tercera por parte del Partido Social Cristiano contra la presidenta por el supuesto incumplimiento de funciones. La presidenta tiene 3 días, de acuerdo con la ley, para poner en consideración del Consejo de Administración de la Legislatura, es decir, entre hoy y el día viernes, a más tardar tendrá que conocer este Consejo las 3 denuncias, una a una, y poder disponer lo que corresponda. No conozco el texto de las mismas, no puedo opinar sobre él, es más, los convertimos de una u otra manera en parte de la resolución que tendrá que tomar el CAL, así es de que esperemos de que se convoque a la sesión respectiva y podamos tomar la resolución que corresponde en derecho. Ahora, hay criterios y criterios, y la situación podría dilatarse. Un destacado constitucionalista entrevistado el día de hoy señalaba que lo que ha hecho la justicia, más allá de que guste o no guste, es procedente, que una medida cautelar se la puede aplicar a la Asamblea Nacional, que la Asamblea no está exenta de los alcances que tienen las leyes y la Constitución. Y justamente esta medida cautelar se da de la mano con criterio del procurador y que dice que el camino a actuar es una denuncia presentada ante la presidencia de la Asamblea Nacional, la cual tiene que remitir al Consejo de Administración de la Legislatura, el que tiene que calificar los aspectos formales, los requisitos, si reúne los requisitos, si están los nombres y apellidos del denunciado, del denunciante, la dirección en la que se tiene que notificar, si contiene el articulado que supuestamente se han infringido las disposiciones legales, es decir, la cuestión formal. Le correspondía al alcalde decir si se ha cumplido con los requisitos formales, por lo tanto se califica y se dispone de que sea el pleno de la Asamblea el que conozca y tramite la conformación de una comisión ad hoc conforme al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esa es la tarea nuestra. No vamos a analizar el fondo del asunto, si es que se ha dado o no incumplimiento de funciones de uno u otro miembro del CAL, sino simplemente el asunto formal. Ya será la comisión la que tenga luego del debido proceso, el derecho a la defensa, la sustanciación de una etapa probatoria, la que emita un informe que volverá o irá hacia el pleno de la legislatura, el cual tiene que resolver en base a ese informe si es que procede o no procede algún tipo de sanción, de acuerdo con el literal o con el numeral 4 del artículo 18, en este caso podría ser la destitución de uno de los miembros del CAL, en el caso de que opere la denuncia respectiva. Aclárenos, doctor Saquicela, el nombramiento de esta comisión ad hoc tiene que ver con las denuncias que se han presentado, entendemos que por cuerda separada, por la bancada legislativa de UNES, que ha denunciado a los 7 integrantes del CAL, y por otra parte, con la denuncia de los legisladores del Partido Social Cristiano en contra de Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones. ¿Se trata todo del mismo caso o son 3 temas que van por cuerda separada? Bueno, son 3 temas distintos, ¿no? Son denuncias, como usted indica, 2 de ellas en contra de los 7 miembros del CAL por presunto incumplimiento de funciones. La una especifica o se hace relación a la no calificación de los proyectos derogatorios de la denominada ley tributaria y que más bien se emitió un criterio para consulta a la Corte Constitucional. Ese es el argumento, me parece, de la denuncia de UNES respecto de
todos los miembros del Consejo de Administración de la Legislatura. En el caso de la presidenta Iory, el argumento de los socialcristianos entiendo que está enmarcado en la posibilidad o en el presunto cometimiento de algunos incumplimientos a la ley orgánica y a los procedimientos del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué es lo que puede suceder? De que al poner en consideración del CAL, siendo los mismos miembros del CAL los que vamos a ser evaluados o vamos a estar inmersos, involucrados en este trámite, nos toca por imperativo de la propia ley orgánica de la función legislativa que establece que en caso de que la denuncia verse respecto de uno de los integrantes del CAL tenemos que excusarnos automáticamente. No podemos intervenir ni siquiera en la discusión, menos en la resolución. Es decir, en el caso si estamos denunciados 7 en un mismo libelo de denuncia, nos corresponde excusarnos a todos y no podría tramitarse. Hay otra denuncia solo en contra de la presidenta, tendría que ella excusarse y los 6 restantes miembros del CAL tendríamos que sesionar y resolver si es que procede o no a la calificación de los requisitos para que pueda pasar a la comisión ad hoc. Cualquiera de los tres caminos podrían llevar al término de la presidencia de Guadalupe Llori. ¿Cuál de los tres le ve usted más posible, doctor Saquicela? Y sobre todo, ¿en qué tiempo podría darse esta situación? Pues como le dije antes, forzosamente tenemos que, dentro de los 3 días, tiene que estar en conocimiento del Consejo de Administración de la Legislatura, es decir, máximo hasta el día viernes. Y el día viernes podría darse la calificación, salvo que no cumpla con todos los requisitos y se pueda mandar a completar o aclarar la denuncia, se le concedería 3 días al denunciante y volvería porque máximo tenemos 5 días para resolver, es decir, en el peor de los escenarios del CAL tendría que está resolviendo hasta el próximo día miércoles, a más tardar, la situación de la calificación y la conformación o no de la comisión para el análisis y evaluación de la denuncia que se ha presentado o denuncias que se han presentado. Ahora, hay dos temas que se aspiran con esto, dos temas fundamentales. El uno, el de catalizar un poco las cosas en la Asamblea, que no se siga perdiendo tanto el tiempo como ha sucedido ya, con más de 40 días inhabilitados por este tipo de problemas, de suspensiones de sesiones. Y el otro, más importante aún, el de lograr mejores condiciones de gobernabilidad, de interacción entre funciones del Estado. ¿Considera usted que se va a lograr estos dos objetivos? Pero Gustavo, yo creo que a la legislatura le ha hecho falta 2 cosas fundamentales. Un diálogo interno con todas las bancadas, con todos los sectores políticos, con todos los partidos, porque así la conformamos a la Asamblea Nacional, que nos podamos sentar a la mesa a dialogar, no solamente para cuestión de tramitología, como cuando nos ponemos de acuerdo para elegir quiénes van a ser los representantes de la Asamblea Nacional para la elección de vocales del CNE o vocales del Consejo electoral perdón, de la Corte Constitucional, ahí sí se hacen los acuerdos, sino fundamentalmente para una agenda pragmática. Y no ha habido ese diálogo, nos hemos sujetado a una denominada agenda minga, que no se ha cumplido ni un 30%, que arrastra más proyectos de ley de la Asamblea o de la legislatura anterior, que no engloba a los proyectos presentados ahora, ni a los proyectos presentados por el colegislador del Ejecutivo, como el de educación superior, como el de comunicación, y algunos otros que están en carpeta en la Asamblea Nacional, la propia utilización progresiva de la fuerza que hay, el proyecto del presidente y varios proyectos de legisladores. Entonces, ese diálogo no se ha dado. No ha habido un diálogo interno para proyectarnos respecto de leyes como la de inversión que fue negada o archivada y situaciones por el estilo. Y en base de ese diálogo, de ese manejo correcto del timón de la Asamblea Nacional, proyectarse a un diálogo serio con el Ejecutivo, que es necesario, que es indispensable. No puede legislarse solo por decreto, tiene que forzosamente coexistir en democracia los poderes del Estado, en básicamente estos dos, que son el Ejecutivo y el Legislativo. Tenemos que buscar puntos de coincidencia mínimos por el país. Y, obviamente, la producción a través de un trabajo que debería conjugar la virtualidad con la presencialidad, que no se ha dado, ¿no? Vea esta semana qué es lo que acaba de ocurrir. Cuando medio queremos retomar los trabajos, sesionamos el día de ayer martes y ya no se ha convocado sesión que debía convocarse ordinariamente para el día de mañana jueves, no está convocada con 48 horas de anticipación, entonces todo hace prever que vamos a tener una sesión a los tiempos de la Asamblea Nacional, es decir, no producimos prácticamente nada. Esas temáticas tienen que cambiar en la Asamblea Nacional, tenemos que producir esa normativa legal esencial que requiere el Ecuador y trabajar con seriedad. Así es de que la evaluación servirá para que sea
el pleno luego de la comisión el que pueda resolver si se ha cumplido o incumplido funciones por parte de alguno de los miembros del CAL y si es que uno u otro tenemos o tienen que irse a su curul en este caso porque no se les destituye de la calidad de asambleístas y se puede dar un giro, un cambio, ojalá en positivo, que es lo que aspiramos todos en beneficio del país. Y usted, si se dan las circunstancias, sigue dispuesto a eventualmente asumir la presidencia. Yo soy un hombre, algún periodista le comentaba acá en Quito el día de ayer cuando me decía usted va a ser rehén de alguno de los sectores políticos. Digo, vea, yo soy un rehén de la ley y de la Constitución porque esa es mi formación profesional y así guía mi conciencia, mis actos. Por imperativo legal, el artículo 16 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa ordena que en el caso de que se dé una salida de la presidenta de la Asamblea, me tocaría, por ese imperativo legal, insisto, en asumir la presidencia de la Asamblea Nacional. Y habría que buscar esto, que le digo, un diálogo interno y un diálogo con el Ejecutivo que propicie la formulación de leyes que valgan la pena para el Ecuador. ¿Cómo aspiraría usted a operativizar, a catalizar las cosas con el Ejecutivo? Se habla mucho por parte de analistas que una nueva mayoría podría conformarse, incluyendo y en forma principal a UNES y al Partido Social Cristiano. Bueno, específicamente la mayoría no se ha dado en la Asamblea Nacional, sino creo que puntual para este tema de evaluación de los miembros del CAL por las circunstancias que son de conocimiento público, que la están integrando UNES del Partido Social Cristiano y algunos asambleístas del movimiento Pachacuti, denominados los rebeldes. Y en esta tendencia del tema de la evaluación ya se han juntado otros sectores políticos. Las últimas declaraciones del día de hoy de Izquierda Democrática a través de su jefe de bloque está de acuerdo con la evaluación, con el procedimiento respectivo, e incluso la bancada de gobierno igualmente, y todos los sectores. Es más, Marlon Santi, que es de quien está dentro de Pachacuti, dijo que a ellos no les interesaba ya el tema de la presidencia, sino que se destraben las cosas. Así es de que ese ha sido el andarivel. De ahí a que pueda conformarse una nueva mayoría, le veo complicado que sea una mayoría fija, tal vez mayorías móviles por temas puntuales, sí. ¿Por qué? Por citar un ejemplo, minería. Cuando se ha pretendido en varias oportunidades para algún sector de Pachacuti nombrar una comisión especial para temas mineros anteriores, presentes y la posibilidad de futuros, ¿qué es lo que ha pasado? UNES se ha opuesto, UNES ha dicho no a esa comisión y ya no están conjugando en esos temas. Entonces, depende de la temática, se darán las mayorías, entiendo yo, en la Asamblea, como sucedió estos 10 meses. Pero fundamentalmente habrá que buscar coincidencias en temas importantes como la inseguridad que tiene que ser combatida y de la que también somos parte integrante en la solución en la Asamblea Nacional y otras temáticas como la del empleo, en donde deberíamos sentarnos con el gobierno nacional a analizar luego de lo que pasó con la ley de inversiones, la posibilidad de acuerdos mínimos para una ley que pueda fomentar la inversión y obviamente el empleo. ¿Existe todavía el bloque del BAN, doctor Saquicela? Sí, el bloque del Acuerdo Nacional, que está integrado por legisladores específicamente, creo, me parece que 12, y más o menos 13 legisladores denominados independientes que conforman el bloque de gobierno denominado BAN. ¿Es parte del BAN usted? Yo estoy en el BAN, hemos estado ahí, hemos estado dialogando, buscando alternativas y aspiramos que se puedan conciliar, ¿no? Es hora de ese diálogo serio, real, entre las fuerzas políticas. No que nos rasguemos las vestiduras. Hay temas como que dicen que los unos quieren coger el Consejo de Participación Ciudadana para su provecho, pero los de esa orilla también dicen que los otros quieren hacer lo mismo. Y esto en política simplemente lo que hace es quién es el más fuerte para llegar allá, que quieren borrar todas las comisiones de la Asamblea Nacional y nombrar nuevas comisiones. De lo segundo es imposible, eso no lo permite la norma legal, no puede darse paso a las situaciones de esa naturaleza, es imposible, reitero. En lo primero, existen procedimientos de juicios políticos que están dados, y hay un orden de prelación de acuerdo a cómo ingresaron las causas, que incluso yo dentro del CAL, cuando la señora presidenta quiso invertirlas, dije que no, y nosotros votamos del CAL y no permitimos, porque hay que seguir el orden cronológico, no nos queda más desde el punto de vista lógico y legal. Así es de que se tendrá que respetar esas situaciones, no podemos saltarnos, no podemos decir que a Pedro le pongamos antes de Juan porque supuestamente tienen intereses. Esos intereses siempre habrán en política, no podemos negarlos, pero hay que buscar alternativas para que este Consejo de Participación Ciudadana, que si bien no es nombrado por la Asamblea Nacional, pero es el juez de este Consejo de Participación en un juicio político, pueda pronunciarse y decir de que las cosas se hagan lo más transparentemente posibles en este país donde lastimosamente muchas de las veces, pues usted sabe que las corrientes políticas han manoseado
hablando con propiedad el tema de designación de autoridades, sobre todo de control. Finalmente, doctor Saquicela, ¿cómo resumiría usted la agenda del BAN y cómo la plasmarían en acciones inmediatas? Yo creo que el diálogo debe llevarnos a hablar de un tema fundamental que es el empleo. Yo voté a favor de la ley de inversiones. Habían algunas situaciones que ya la comisión las recogió, que mejoraba la ley propuesta por el gobierno, y esa ley tiene que volver a ser puesta en discusión con los criterios también de las otras bancadas, de UNES, de Social Cristianos, Pachacuti, de todos los sectores de izquierda democrática, y buscar puntos mínimos de acuerdo. Si no hay cómo aprobarla toda la ley en su integridad, busquemos de aprobarla por fases, por capítulos, pero empecemos a caminar. Si nos echamos a decir, como no vale la Asamblea desde el Ejecutivo, por lo tanto les hemos dado, o desde el Legislativo, nos oponemos a todos los del Ejecutivo, no vamos a salir. Entonces, creo que si no nos ponemos a dialogar seriamente, no, realmente en la Asamblea Nacional no vamos a resolver los problemas del país. Una muerte cruzada, dicen muchos. Yo también digo, bueno, si es que no mismo sirve ya la Asamblea, si no servimos, vayamos de la casa, que se vaya la muerte cruzada. Pero soluciona algún tema la muerte cruzada, porque el CNE tendría que llamar a elecciones en 7 días máximo para 90 días, exagerado. Es decir, en 90 días estaríamos dirigiendo nuevos presidentes, nuevos asambleístas. ¿Y qué hemos solucionado en el país? Cuando los que estamos acá por voluntad popular, mal o bien, tenemos la obligación de tomar esas decisiones y creemos de que sí hay la capacidad para hacerlo. Así es de que aspiremos que si se dan cambios o situaciones como se han dado cambios en el gobierno, en el caso del Ministerio de Gobierno, se pueda tener esos puentes de diálogo y buscar consensos mínimos. A lo mejor no se puede obtener el 100% de la petición o de la formulación de la ley del presidente de la República, pero busquemos alguna parte en la que podamos coincidir. Gracias, doctor Saquicela, por habernos acompañado. Don Gustavo, muy gracias, un abrazo. Declaraciones del doctor Virgilio Saquicela, asambleísta por la provincia del Cañar, vicepresidente de la Asamblea.